Dios es fiel. Cuando menos lo esperamos, la mano de Dios Todopoderosa actúa de manera extraordinaria. Como pastor doy gracias a Dios porque Dios me permitió entregar con mi esposa a mi hija y casarla. Yo bendigo el nombre de Jesús por el esposo de mi hija, por el hermano Wilfredo, quien ya está realizando un papel, si usted lo quiere, desconocido en la iglesia. Ya hay cuestiones, él ya está trabajando en varias cuestiones de la iglesia que no vale la pena darlas a conocer. Pero hermanos, créamelo que ese es uno de los premios, de las recompensas enormes de servirle a Dios. Dios contesta de una manera extraordinaria y puntual las oraciones del justo. Y la oración del justo puede mucho no por nuestra propia habilidad, sino porque estamos cubiertos por la sangre de Jesús y por, en y con el poder del Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. 2 periodos como pastor en la iglesia. Él es el responsable de este edificio, como usted lo ve. Él sabe que aquí no había nada, eran promontorios de tierra y 2 propiedades, y bajo la dirección de él, esta iglesia se erigió así como está. Y hemos tratado con el correr del tiempo de mejorar algunos detallitos. Su trabajo era panadero en Guadalajara, Jalisco. El Señor lo trajo a los Estados Unidos, vino a California. Llegó a la primera iglesia bautista en San José. Tras su novia que le gustaba y vio que había un montón de muchachas y bonitas, se dijo, ¿cómo voy a dejar yo de venir a esta iglesia? Recibió a Jesús en la primera iglesia bautista de San José, se casó con su esposa, que falleció en octubre pasado, y a sus 80 y pico de años y con 66 años de casado de su amada, con 7 hijos. El hermano Daniel Sotelo es un ejemplo para cada uno de nosotros, porque lo que menos quiere es estar quieto y con sus más de 80 años de edad. Este hombre quiere seguir proclamando la palabra del Señor. Y hoy al responsable de este edificio, hermano Daniel Sotelo, lo recibimos con ese aplauso cariñoso de la congregación de la primera. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Primero déjenme decir, Rocío, no me diste permiso. Nomás a tu papá y a tu grandpa, ¿no? ¿Qué pasó? I'll see you on the way out, hermanito. Vamos a orar para empezar porque el tiempo es muy corto. Y uno viene a hablar, viene a predicar. Padre, gracias por este momento. Te doy las gracias por tu gracia, por tu amor. Te doy las gracias por verme no solamente salvado, sino verme llamado, verme usado y usándome para gloria tuya, hasta que me lleves a tu presencia. Gracias por todo. Abre nuestro corazón y nuestra mente para que podamos comprender un poquito más lo que es la gracia de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te glorificamos. Te damos la honra y la gloria en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Tomen asiento. Créanme lo que yo, con mi problema que tengo del stroke que tuve y ahora con la ida de mi esposa, pues yo prefiero gastarme que oxidarme. ¿Ok? Yo voy a predicar esta noche también, ¿no? ¿Me va a dejar? Bueno, si no vienen, yo voy a estar aquí. Lo único que voy a hacer es que tengo que usar una tienda abierta. Porque hace rato me vio el hermano Arriola, todo mojado. ¿Dónde se mojó? Le digo, no, pues fue el primer servicio, me mojaron todo. Dice, pues tiene que comprar otra camisa, pues tengo que ir a comprar otra camisa. Así es de que es 17. Oh, never mind. No se preocupen. Ya está bien. Okay. Miren, hermano, miren. Uno de mis grandes problemas en el ministerio es que hay ocasiones que no entiendo cómo es posible que muchos hermanos no entiendan el perdón de Dios. ¿Cuántos han pedido perdón a Dios? Pues ya no le pido perdón. ¿Saben por qué? Porque ya me perdonó.
En 1951, en San José, California, el día 25 de noviembre, una semana antes yo le había pedido a mi novia que se casara conmigo. Y dijo que no, porque no era cristiano. Me convertí al siguiente domingo. El único problema es que yo había escuchado la palabra desde abril 1, que fui a la iglesia por primera vez cuando ella me invitó. Y aunque era para mí en aquel tiempo la iglesia del diablo, porque me dijeron que todo lo que no fuera de mi religión y mi cultura mexicana era del diablo, y dije, diablo o no diablo, yo voy, pues está bonita la muchacha. Y cuando llegué al templo me di cuenta que había más muchachas bonitas. Dije, diablo, diablo, la tienes buena. Yo vuelvo. Y aquí estoy todavía. Pero el gran problema, yo no lo entendía cuando al recibir a Cristo, aquel domingo, ella no andaba conmigo. Yo me fui porque yo jugaba baraja mucho tiempo. Yo en aquel tiempo ganaba $250 por semana. Era mucho dinero en aquel tiempo. Compraba un traje por $20. Imagínense, ahora cuesta 400. En realidad no entendía cómo al salir del templo me fui directamente a la calle San Carlos y Santa Clara en San José, donde estaba el casino, y no pude entrar. Llegué a la puerta y quería entrar, pero algo me decía que no. Yo no sabía por qué. Después me di cuenta que el apóstol Pablo dice a los corintios, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. Después me di cuenta que el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Después me di cuenta que hay que crecer en la gracia. El apóstol Pedro dice a los hermanos en el capítulo 3 de 2 Pedro, antes bien, creced en gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Y hay muchos hermanos que hasta el presente no han entendido lo que es la gracia de Dios. Miren lo que dice este autor. Lo copié aquí, porque es un autor prolífico, un hombre extraordinario que se llama Max Lucado. Y ha escrito muchos libros, y escribió uno que le dicen solamente gracia. Hice la copia. Hablamos como si supiéramos lo que significa la gracia. Sin embargo, ¿la comprendemos realmente? ¿No nos habremos conformado con una gracia indeleble? O sea, gracia pasajera, débil, insuficiente, incapaz. Una gracia que en realidad no es gracia, muchas veces más de gracia. Nos habremos conformado con una palabra tan bonita que dice, suena tan lindo, gracia, en la frase de algún himno. Maravillosa, aquí cantamos ese himno en un tiempo. Maravillosa gracia de Cristo el rico. ¿Qué pasó? No lo saben. Dice que para describirla palabras vanas son, encuentro en ella ayuda, su gracia. Oh, mejor no lo canto. Miren, hermanos, en realidad la palabra gracia suena muy bien en la boca, en un himno, en un letrero, en un comercial, pero muchas veces no la hemos entendido realmente. Jamás causa problemas ni exige una cosa. ¿Saben ustedes que el perdón no se pide? Se recibe. Miren, te lo digo con toda sinceridad y con tristeza. Hay maestros de escuela dominical, hay pastores con títulos académicos del seminario, que todavía piden perdón y tienen a la gente cargando el costal de pecados todo el tiempo pidiendo perdón. En el Nuevo Testamento no hay ningún lugar de los cristianos, de los hijos de Dios, que tengan que pedir perdón, porque el perdón se recibe y nos los da Cristo Jesús. Miren,
Otra vez, a ver, todos saben este versículo, si no lo saben, lo tienen que aprender. El más famoso del mundo. ¿Cuál es? Porque de tal manera amó, todos, más fuerte otra vez. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todos nosotros desde la eternidad, oigan esto, fuimos seleccionados, fuimos escogidos, fuimos adoptados, fuimos llamados, fuimos justificados para ser hijos de Dios. Si usted está aquí en esta mañana por primera vez, eso lo predestina para ser hijo de Dios. Oiga lo que dije, otra vez. Predestinar quiere decir que Dios lo seleccionó, por eso está aquí. ¿Alguien lo invitó? Tal vez usted no sabía que yo iba a predicar, o que iba a predicar. Pero el hecho que está aquí quiere decir que Dios lo ha predestinado para que escuche la palabra, reciba la palabra, vive en la palabra y obre la palabra. ¿Por qué? Porque depende de usted ahora, no de Dios. Dios no va a exigir que usted se salve. Si quiere condenarse, se puede condenar. Si quiere perderse, puede desperdiciarse. Pero si quiere ser salvo y ser hijo de Dios por la eternidad, tiene que recibir el perdón que Él le ofrece esta mañana. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Están de acuerdo? Dios es bueno. No, hermanitos, por favor. Dios es bueno. Ay, Dios mío, están dormidos todavía. Dios es bueno. Ay, gloria a Dios, ya despertaron. Miren, tenemos que entender que la gracia de Dios es todo de gracia. Miren lo que dice Lucas. Mex se llama, sí se llama Mex. Dice, hace preguntas más profundas todavía. ¿Has sido cambiado por la gracia? ¿Te ha modelado la gracia? ¿Te ha fortalecido la gracia? ¿Te ha alentado la gracia? ¿Te ha enternecido la gracia? ¿Te ha agarrado la gracia del gogote? Imagínense. A mí me agarró del gogote. Cuando mi esposa estaba del gogote, aquí es el gote. Aquí es el gote. Aquí. Mi esposa muriendo, mi esposa falleciendo, ya tenía 3 años de estar sufriendo. Y yo decía, Señor, mejor ya llévatela. Y no se la llevaba. Y no la podía mandar. Estaba esperando y esperando. Y dice la voz, Daniel, bástate mi gracia. ¡Wow! Entonces cambio de opinión. Y sí, otra vez, Daniel, no se te olvide. Bástate mi gracia. Mi gracia no es solamente salvadora, sustentadora, poderosa, no es débil. Cuando tú eres débil, mi gracia sobreabunda. En tus debilidades, tú eres fuerte. Cuando tú tienes más problemas, más dolores, otra vez, más mi gracia. Tengo un doctor extraordinario. Bueno, es el Señor Jesús primero. Pero tengo un doctor que le llaman, yo creo que arregla dolores o algo así. Es un experto en operar la espina dorsal con un agujerito así. Yo no siento nada ni lo que hace. Dice, estoy aumentando. ¿Qué es eso? Dice, estoy soldando un poquito que este hueso choco. Yo estoy separando que está pegando un poquito al otro y está haciendo doler. Y te garantizo, dice, que cuando yo termine contigo, vas a poder andar mejor. Pues esta mañana puede andar mejor. Subí solo la primera vez. La segunda me vio triste y me ayudó a subir. Pero miren, en realidad nosotros tenemos que aprender que en realidad nos ha agarrado de tal forma que quisiéramos decir, gracias de Dios. Miren lo que el apóstol Pablo escribe a los Efesios. Una carta maravillosa. El otro día que me llevó una hermana de Sanger,
porque fui maestro de la clase de escuela dominical de los adultos por casi un año. Y me dice, hermano Sotelo, yo quiero aprender a orar. Usted me dio una oración en una página completa y ya, pues tírala, le digo, tírala ya, busque otra. Dice, ¿en dónde? Deme otra. Le digo, busque en la Biblia, hay muchas oraciones. Y dice, ¿dónde? Pues en la Biblia. Entonces le dije, mire, lea el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 1 al 13, y vea la seguridad que tenemos nosotros, porque fuimos, en primer lugar, seleccionados. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En el capítulo 2, después de que me salvó, muerto en pecados, salvado por su gracia, dice que me hizo sentar en lugares de los cielos en Cristo Jesús. Desde ahorita, todavía no llego allá, pero ya estoy en Cristo. Entonces su gracia no solamente me salva, sino que me hace sentir que tengo un hermano mayor, un abogado excelente. Yo tengo un hijo que es juez, pero eso no me ayuda en esto. En nada. Tengo 2 nietos que son abogados, no me ayuda en nada de esto. Pero el Señor es mi abogado. Y cuando el apóstol Juan escribe a los hermanos en su carta, en el capítulo 1, les dice que eso no es para ellos, es para los incrédulos, es para los que no viven de la gracia de Dios. En el capítulo 1 y el versículo 9 dice, si alguno pecare, pues todos son pecadores, nacieron en pecado. Somos criaturas de Dios y en pecado me concibió mi madre. Y el que confiesa a Jesús y recibe a Jesús y se entrega a Jesús es salvo por gracia, por toda la eternidad. Por eso es que, hermanos, yo ya no le pido perdón a Dios. Y soy pecador en Cristo. Vivo en Cristo. Me escondo mi vida en la vida de Cristo. Yo le doy gracias a Dios por el perdón. Porque dice la palabra claramente, para que todo aquel que en él cree. Yo creí. Yo no sabía que en el 51 Él me quitó la culpa del pecado, la paga del pecado. Yo no sabía totalmente eso, pero es cierto. Cristo no murió por mis pecados, murió por mi pecado, por su pecado. Cuando usted le recibe por fe y arrepentimiento, la gracia de Dios le cubre, le quita y lo hace un hijo perfecto, una hija perfecta para la gloria de su nombre. Entonces, yo les dije anteriormente, que hace como 25, 30 años, me acusaron de herejía en una sesión grande de compañerismo. Y fueron a acusarme a la convención y ya me tenían crucificado. Y les digo, pues antes de crucificarme, déjenme decirle que ya se crucificó el Señor por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Y tenemos que entender que cuando recibimos a Cristo, la gracia de Dios nos cubre, nos quita, nos ayuda y nos da a entender que en realidad todo es de gracia. Nada es por obras, nada es por méritos, nada es por ceremonias, nada es por bautismo, nada es por dar el diezmo, nada es por predicar, es por la gracia de Dios. Porque Dios es bueno. Ay, Dios mío, todo el tiempo. Dios es bueno. Ay, qué bueno que ya despertaron. Ok, mira. El plan de Dios es un plan maravilloso. No es algo que Dios de un momento a otro decidió, ay, qué mundo tan pecador, voy a ver si lo puedo salvar. No, en la eternidad nos escogió. En la eternidad nos llamó. En la eternidad nos conoció. Yo no sé cómo, pero Dios es Dios y yo soy Sotelo. Nos conoció, pero no solamente nos conoció, nos llamó. Pero no solamente nos llamó, nos justificó. Somos declarados justos ante la presencia de Dios porque Cristo, el que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros para que fuésemos nosotros la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y no es por qué andar cargando con ese costal de pecados para ir a confesarnos.
Es solamente decirle, Señor, gracias por el perdón cuando te fallo y tropiezo y caigo. Es porque todavía la carne quiere enseñorearse de mí. Pero donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Y mi pecado fue expiado. Pagó por mí en la cruz del Calvario. Entonces, el apóstol Pedro dice, aprendan a crecer en esta gracia. Segunda Pedro dice, pero creced en gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Si hay algo raquítico en Estados Unidos, en las iglesias evangélicas, en las iglesias bautistas, en las iglesias que se dicen conservadoras, que hemos cambiado la moralidad del siglo I a la del XX, que es más bien inmoralidad. Porque en realidad yo tengo problema con mis nietos. Y tengo muchos nietos y bisnietos. Una de ellas me preguntó esta semana en Berkeley. Dice, Grandpa, can so and so and so go to the memorial of Grandma? ¿Saben por qué me preguntó eso? Porque está viviendo con un muchacho que no está casados. Le dije, mira, pues estás viviendo ¿en qué? ¿En pecado? En fornicación. La Biblia condena. La Biblia, es necesario que aprendamos que la moralidad de la Biblia no ha cambiado ni una jota. ¿Se acuerdan cuando Billy Graham empezó a predicar en Hollywood en el 48, en aquella campaña que empezó a predicar en Hollywood y se extendió por 6 semanas? Y alguien lo acusó en la prensa. Billy Graham ha amolado, ha arruinado la palabra a la iglesia porque nos ha tratado de llevar hasta el siglo XIX. Billy Graham contestó, perdónenme por favor, perdónenme, yo quise llevarlos al primer siglo, no al XIX, no al XVIII. O sea, que la palabra es la misma ayer y hoy y por los siglos, porque Cristo es la palabra. Cristo es el verbo hecho carne, Cristo es la comunicación de Dios, Cristo es el camino, la verdad de la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Así es de que, por favor, entiendan que nuestra vida no va a poder ser efectiva. Seremos hijos de Dios, iremos al cielo por la gracia de Dios, hemos sido perdonados Cristo murió por nosotros, le hemos recibido, pero mi pregunta es, ¿está usted creciendo en la gracia de Dios? Está siendo desarrollado, está siendo instrumento, de tal forma que gente viene a los pies de Cristo porque usted ha dado testimonio que la gracia de Dios es efectiva en su vida. El apóstol Pablo a los filipenses, que era una iglesia maravillosa con él, tanto como ustedes conmigo. El otro día que llega el hermano a llevarme a comer, y me da una carta de ustedes y adentro está un cheque de $1,000 y ay de Dios, voy a ir a la iglesia a darle gracias. Pero me acordé también que cuando los salvadoreños, y este es el salvadoreño, y los nicaragüenses, y los hondureños, castrachos, ¿verdad? ¿Castracho? Como quieran. Los hondureños tenían problemas allá con los sandinistas y con los otros comunistas y no que más. Vinieron muchos a California y muchos creyeron en Cristo aquí, recibieron a Cristo. Muchos bauticé, muchos saqué de la cárcel. A 2 salvadoreños puse una fianza de $10,000, $5,000 cada uno y lo firmé. Claro que la iglesia estaba respondiendo. Yo no. Nomás que la iglesia no sabía. Y estos salvadoreños brincaron fianza y se fueron. Y no me pagaron. Y yo me fui de la iglesia a Fresno. Y el hermano Page era mi asociado y se quedó de pastor. Y los de la fianza no pudieron demandar a la iglesia. Porque es muy peligroso públicamente decir,
tal compañía está demandando a unos creyentes de bautistas ahí en la calle Venez. Y el pastor dijo, yo no soy nada de esto, mándese al azotero. ¿Saben lo que pasó? Embargaron mi casa por $10,000. Yo no sabía. Le llamé al hermano Page, le digo, hey, que la pague la iglesia. No, dice, ella no sabe nada de esto. Y él se huyó de ellos, no quería nada. Entonces, tuve que pagarla yo. Lo bueno es que tenía 2 hermanos en aquel tiempo, allá en Madera, que tenían mucha plata. Y les fue a pedir un préstamo de $10,000. Y uno dice al otro, $10,000 sotero prestado. No. Hijo, ¿qué voy a hacer? Mi casa está embargada. Dice uno al otro, se regala usted. Gloria a Dios. La gracia de Dios. Me dieron $10,000. El problema es que fue como 10 años después, 15 años después, se pusieron en quiebra totalmente. Y uno de ellos me pidió que firmara por él para una troca. Y yo pedí, ¿cómo puedo decir que no? Ya jubilado, me dieron $10,000, te voy a firmar. Firmo. Y el hombre me causa problemas de crédito y de todo. Le quitaron la troca, me arruinó mi crédito. $10,000 no vale la pena. Pero así es la gracia de Dios, todavía vivo. Miren, nosotros tenemos que aprender a creer, a asimilar, crecer en esa gracia para ser instrumentos de su gracia. En Efesios 2, capítulo 2, del 1 al 10, hay un tremendo testimonio de mi biografía. El apóstol Pablo, no sé cómo me conoció en aquel tiempo, pero dice que en realidad, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Pues era yo. Y luego el versículo 4 y 5 dice, pero Dios, que es grande en misericordia, nos salvó. Por gracia sois salvos. Y luego en el versículo 8 lo termina totalmente y dice, por gracia sois salvos por la fe, para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 dice, para que andemos en las obras que Él preparó de antemano antes de la fundación del mundo. En otras palabras, fuimos salvos para servir. Fuimos salvos para obedecer. Fuimos salvos para seguir sus pasos. Y el primer paso de un creyente, oigan esto, el primer paso de un creyente después de que reciba a Cristo, ¿saben cuál es? ¿Cuál? Bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo me identifica con su muerte, sepultura y resurrección. El bautismo me dice que yo soy discípulo de Cristo, que estoy dispuesto a ser crucificado juntamente con Él. El bautismo es el primer paso al discipulado. El bautismo es el primer paso a obediencia. El bautismo es la obra que manifiesta la gracia de Dios en mí, porque estoy obedeciendo. Cristo dijo, id por todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones. Que pidan el diezmo, no. Que vayan a la iglesia, no. Que memoricen la Biblia, no. Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todo lo que ellos han mandado. Es discipulado, pero empieza en el bautismo. Y hay pastores. Yo fui a predicar a Venezuela hace como 30, 40 años. Aquí había una hermana que se llama Ernestina Medina. Tuvo 18 hijos. ¿Alguien la conoció? ¿Usted se acuerda de ella? Vivía allá en la casa del hermano Irzarry, abajo. Cuando iba a orar por ella, salió uno orado por ella. Salió uno bendecido porque no nos dejaba orar. Oraba por nosotros. Y fui a Venezuela, dije, voy a encontrar muchas Ernestinas. Encontré que había iglesias que privaban a un creyente nuevo de dar ofrenda, de hacer muchas cosas, hasta que fuera bautizado al año después de su conversión. Imaginen ustedes un muerto expuesto por un año, y es de mucho. Cuando yo fui a Israel la primera vez, agarramos un taxi para ir a
al huerto de los olivos y un taxista nos llevó. El siguiente día yo quería ir otra vez. Fuimos otra vez, pero ya no fue un taxista. Fue al llegar al Monte de los Olivos, venía un pick-up con un envoltorio. Y le pregunté, ¿qué es eso? Dice, ese es el taxista de anoche, se murió. Digo, ¿por qué? Pues hay que enterrarlos rápido, porque vienen. El bautismo cristiano es lo mismo. Por favor, si usted ya recibió a Cristo, obedézcale. Sígale. Mire, para eso hice ese bautisterio. Para zambullir a gente allí. En el nombre del Padre, 3 veces, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Fermín Whitaker que cuando él tenía su novia y se convirtió en la iglesia, la bautizó y le dijo, ¿te casas conmigo, sí o no? Y dijo, sí. Miren, eso es fácil. Nosotros tenemos que reconocer que todos tenemos la misma oportunidad de recibir, de obedecer y de servir. Ahí está la clave. Porque la gracia de Dios es abundante, sobreabundante, y simplemente continúa bendiciendo nuestras vidas. Yo ya les dije anteriormente, con el asunto de mi esposa, el Señor siempre me decía, hey Daniel, olvídate, bástate mi gracia. A las 12 de la noche, hay problemas, tengo que levantarme, llevarla al baño, hacer otras cosas peor todavía. Y decía, Daniel, bástate mi gracia, sigue limpiando. Hermano, es la gracia de Dios que nos da el amor y nos da la gracia para ser útiles para la gloria de su nombre. Y mientras usted no crezca en gracia, no va a ser útil en la obra del Señor. Mientras usted no conozca un poco más de la gracia, usted no va a ser efectivo. Miren, antes de terminar, ¿cuántos de ustedes en este año que está para expirar, en un mes más, cuántos de ustedes han llevado a una persona a los pies de Cristo? Levante la mano. Miren nomás, qué tristeza. Cuando yo me casé, yo tuve 7 hijos en 12 años. Cuando ustedes se convirtieron, ¿cuándo fue? No sé cuándo, pero piensen. Si usted fue salvo, dice Cristo, cuando recibáis el poder, la virtud, la gracia del Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en casa, en Judea, en el estado, en Samaria y hasta el fin de la tierra. Hermanos, eso no es de pastores, eso no es de predicadores, eso no es de evangelistas, esto es de cristianos. Y aunque el capítulo 7 de Mateo habla de por sus frutos los conoceréis y no habla de los cristianos, habla del pastor, habla de mí, que vienen vestidos como ovejas, pero son lobos rapaces. Dice, por sus frutos los conoceréis. Bueno, ¿saben qué? Los frutos del cristiano se reconocen, se dejan ver. A mí no se me pasa una persona, oigan esto, y es cierto, Dios lo sabe, no se me pasa una persona que no conozco al confrontarme con ella, y Dios abre la puerta siempre para dar una palabra positiva. Si se muere esta noche, ¿dónde pasaría la eternidad? Y si no sabe, le digo, y si acaso se muere y llega a la puerta del cielo, y Dios le pregunta, ¿por qué debo dejar de entrar? ¿Qué le diría? Pues yo iba a la iglesia, yo daba mi diezmo. No. Yo digo, cuando llego a la puerta del cielo, en 1951, noviembre 25, tú me ofreciste vida eterna. Y porque Cristo murió por mí, yo debo entrar. Y se acabó. Lo que hice, lo que Dios me dio gracia para hacer, es para gloria de su nombre. Porque por gracia somos salvos, no por obras de justicia. Y dice el apóstol Pablo, yo siendo el menor de todos los apóstoles, lo que soy por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano en mí. ¿Saben qué? Y eso no es jactancia. Pero el Señor lo sabe. Yo he tenido el privilegio de dirigir 7 iglesias en 7 templos en California. He tenido el privilegio de ayudar a otros pastores con todo su templo. He ido a Rusia a hacer templos. Pero no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Y yo les invito en este momento, oigan esto, les invito en este momento,
Que se pongan de pie todos. Yo no les conozco a todos. Conozco muy bien al hermano Arriola. A veces por dentro y por fuera. Conozco a la hermana Coto. Conozco muchos más. A la hermana Daza. Yo la bauticé también. Conozco tal vez a otros, no sé. Pero yo sé que todos tienen alguna necesidad espiritual. Tienen alguna necesidad que el Señor puede cumplir, puede llenar, un vacío que Él puede totalmente cubrir. O tal vez quiere recibir a Cristo, o tal vez quiere bautizarse, unirse a la iglesia por carta de testimonio, y recibió a Cristo y ya está listo para servir. Yo le voy a decir que todo aquel que tenga una necesidad que el Dios le pueda garantizar, quiero que cierre sus ojos y mientras oramos, pase aquí al frente a orar con el pastor al final. Vamos a orar, pero quiero que pasen como el Señor les llama. Padre nuestro, toca cada corazón, que tu espíritu redarguya, que tu gracia se manifieste, que tu obra sea realizada para gloria tuya. Si hay algún vacío, alguna necesidad, alguna enfermedad, falta de armonía en el hogar, problemas con los hijos, con los nietos, con los padres, nueras o yernos, o suegras o suegros. ¿Cuál sea el problema? ¿Problema de trabajo? ¿Problema que tú solamente puedes resolver? Yo te ruego que les pido a todos mis hermanos, Señor nuestro, que pasen al frente reclamando tu gracia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu gracia. En nombre de Jesús, te doy las gracias. Hermano pastor, termine. Padre, te bendecimos en esta mañana, Dios, en esta tarde. Y con un corazón agradecido, mi Dios, por la autoridad de la sangre preciosa derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Entramos hasta el trono de tu gracia para darte las gracias, porque cada persona al frente del santuario, o aún las personas que se quedaron en su lugar, ya han orado, ya han pedido, y aunque no lo hicieran, dice tu palabra que tu Espíritu intercede con gemidos indecibles, allá en lo profundo de nuestro corazón, para plantear y poner ante el trono de tu gracia esa necesidad por la que hemos llegado esta mañana. Que cada uno de mis hermanos en Cristo al frente del santuario, que cada una de las personas que se quedó en el lugar donde está Dios y que tiene una necesidad, que en este momento solamente puede decirte, Padre, tú conoces mi necesidad, tú conoces mi angustia, tú conoces mi problema, tú conoces mi llorar, tú conoces mi clamor, tú conoces mis lágrimas, tú conoces mi necesidad, tú conoces mi sufrimiento. Y en este momento, Padre, yo quiero darte gracias desde lo más profundo de mi corazón, porque la respuesta ya es una realidad, porque todo fue escrito desde antes de la fundación del mundo. Y lo único que tenemos que hacer, lo único que tengo que hacer es caminar precisamente en esa ruta trazada para cada creyente desde antes de la fundación del mundo. Y como dijo el Señor Jesús, Padre, hágase conforme a tu fe. Que cada uno de mis hermanos que ha planteado su necesidad, Padre, en este momento, crea en el nombre de Jesús, crea en el poder de tu Espíritu Santo, crea en que lo que está recibiendo en este momento no es porque lo merecemos, sino por tu gracia que sobreabunda cuando más grande es el pecado en nuestras vidas. Te bendecimos en esta mañana, Padre, por la respuesta a cada plegaria, a cada petición, a cada necesidad. Y como sabemos que no es lo grande, lo extenso de nuestra oración, ni es lo fuerte o lo débil, lo alto, lo grito, sino que solamente tu poder y tu gracia manifestada en nuestras vidas. Te decimos, Padre, muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias por tu respuesta que recibimos en este momento. Gracias por tu gracia en nuestras vidas.
En el nombre lindo, dulce y poderoso de Yeshua, de Isa, de Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por todo, Padre. En el nombre lindo, dulce y poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados, que la gracia de Dios y la paz de Jesús sea con cada uno. Estamos despedidos.